Hoy 3 de junio celebramos la memoria litúrgica de unos santos mártires de Uganda del siglo XIX, San Carlos Lwanga y sus 21 compañeros mártires. Durante el siglo XIX, muchos misioneros fueron a misionar al continente africano, misioneros provenientes sobre todo de Europa. Y ahí en la zona de Uganda, antiguamente llamada Buganda, toda esa región, llegaron unos misioneros de una orden llamada los Misioneros de África, orden fundada por un cardenal de la Iglesia, más conocida como los Padres Blancos, así le llamaban los misioneros, ¿no? Los Padres Blancos. Bueno, estos misioneros, estos Padres Blancos, europeos, lograron a través de su predicación y de su vida la conversión de muchos africanos ugandeses a la fe. Muchos se bautizaron, abandonaron las prácticas paganas, prácticas ligadas a religiones tribales, el culto a los muertos, el culto a los espíritus, a los ancestros, brujerías también. Fueron dejando todo eso y abrazando la fe. Entre estos conversos aparece Carlos Lwanga, quien además, él con otros cristianos, eran muy cercanos al rey de Uganda. Es más, trabajaban con él en la corte, en el palacio real. Este rey, llamado Mwanga, inicialmente tenía buena relación con los cristianos, pero con el tiempo la cosa se fue complicando y la relación se fue haciendo más tensa, cada vez más difícil, más tensa, hasta que finalmente decretó la persecución contra los cristianos. Y cuando decimos cristianos, incluimos también a los anglicanos, porque en esta persecución ocurrida entre el año 1885 y 1886, murieron tanto cristianos católicos como cristianos anglicanos. Hay en este martirio, en esta persecución ocurrida en Uganda, una suerte de, como dijo el Papa, ecumenismo de la sangre entre cristianos católicos y cristianos anglicanos. Una de las razones por las cuales el rey se fue distanciando de los cristianos hasta ordenar la persecución fue que los cristianos, cuando se convertían, empezaban a criticar algunas prácticas comunes en ese lugar, en esa época. Por ejemplo, la esclavitud. Era común la esclavitud, la práctica de la esclavitud, el comercio de esclavos. Los cristianos criticaban esta práctica y no, ellos mismos tomaban distancia de esta ley en favor de la esclavitud. Otra razón que también enfureció al rey Mwanga fue que un ministro de él, el primer ministro del rey, era un brujo importante que sintió que perdía poder con los cristianos. Porque claro, antiguamente él podía manejar a más gente, este brujo tenía una fuerte ascendencia sobre las personas. Cuando las personas se iban convirtiendo a la fe, dejaban de seguir al brujo. Eran más libres los nuevos bautizados. Con lo cual este brujo empezó a sentir que perdía poder. Se le iba la gente.
y le habló al rey Muanga en contra de los cristianos, le llenó la cabeza, ¿no? Le calentó la cabeza, como solemos decir. Bueno, eso también fue un motivo o una de las causas de la persecución anticristiana en Uganda. Y la tercera, y la más, a mi juicio, la más determinante, fue que el rey Muanga era homosexual y quería tener relaciones homosexuales con los cristianos a toda costa. Era un degenerado, ¿no? Y acosaba a los cristianos, sobre todo a los cristianos que estaban con él en la corte. Los acosaba, que quería tener estas relaciones antinaturales. Un pervertido este rey. Bueno, y al ver que los cristianos decían que no, que estaba mal, que era un pecado, que era un desorden, porque el cuerpo es templo del espíritu, y además la Biblia condena claramente el pecado de la homosexualidad, se opusieron con mucha fuerza a este capricho lujurioso del rey Muanga. Bueno, y esto sí, ya ahora el rey, enfurecido, ordenó la ejecución de los cristianos. Esta ejecución, este martirio, debía ocurrir lejos del palacio real, muy lejos. Tuvieron que caminar 8 días los cristianos hasta el lugar ordenado para el suplicio, la ejecución. En el trayecto, en el camino, algunos cristianos fueron asesinados y otros fueron asesinados, por ejemplo, San Carlos Luanga, en el lugar pautado para ello. Quienes llegaron a este lugar fueron martirizados a través del fuego, fueron quemados vivos. Una cosa espantosa, ¿no? Bueno, fue eso lo que ordenó el rey. Fíjense lo que es la lujuria, el desorden pasional, el desorden emocional, el pecado de la carne, cómo lleva muchas veces, cuando es sobre todo así tan fuerte, cómo lleva al pecado de la sangre, al homicidio. La lujuria enceguece a las personas y encegueció a este rey Muanga, que enfurecido mandó matar a los cristianos. Bueno, aprendemos de estos mártires de Uganda, San Carlos Luanga y sus 21 compañeros mártires. Es hermoso además cómo mientras morían iban dándose ánimo uno al otro, iban también rezando, alabando a Dios. Un testimonio de fe admirable, incluso en esas últimas horas de vida. Nos enseñan estos hombres y mujeres a dar testimonio de nuestra fe. También nosotros, mostrarnos como cristianos, dar testimonio de nuestra fe. E incluso oponernos también nosotros, como lo hicieron ellos, al pecado de la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado grave, muy grave. La Biblia condena el pecado de la homosexualidad. Es un desorden afectivo enorme en la persona, la homosexualidad. Es triste ver en la actualidad algunos católicos que dicen que no, que la homosexualidad es una cosa buena, porque uno no le hace mal a nadie. Algunos piensan así, ¿no? Hoy día. Que no está mal, porque si la persona es feliz, hay que dejar que sea feliz, como ella quiere. Y acá hay que distinguir, ¿no? Porque a veces uno cree que tal práctica hace feliz o me hace feliz, y en realidad no me hace feliz, me vacía, me hace un infeliz. Si uno le pregunta a un adicto
a cualquier adicción, supongamos, no sé, a la droga, la persona también va a decir que en ese momento es feliz, por eso se droga. La adicción genera una falsa felicidad, así que cuidado, digamos, ¿no? No podemos, los cristianos, los católicos, aplaudir, avalar, decir que está bien aquello que está mal. Hoy en la cultura occidental es muy común decir que la homosexualidad no tiene nada de malo. Sería bueno que nosotros los católicos digamos no lo que dice la moda o la ideología, sino lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios condena el pecado de la homosexualidad. Por supuesto que Dios ama al pecador y nosotros también tenemos que amar al pecador. Dios ama a todas las personas, incluyendo a la persona homosexual y a todos los pecadores. Dios nos ama a todos, pero Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y nosotros también tenemos que amar al pecador, incluyendo a la persona homosexual, amarla como lo ama Dios, como la ama Dios, pero al mismo tiempo distinguir y condenar el pecado homosexual, el pecado de la homosexualidad, el acto homosexual. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No seamos cristianos media tinta, no seamos católicos tibios, no empecemos a decir que está bien aquello que está mal. Lo dice la palabra de Dios y además estos hombres de Uganda, estos mártires de Uganda, repito, dieron la vida. Fueron torturados y asesinados por oponerse a la práctica homosexual, por decir que la homosexualidad está mal, es un desorden, es un pecado. Con lo cual, un poco de respeto también hacia la sangre de estos mártires. Bien, pidamos al Señor esta fortaleza que tuvieron estos mártires para mostrar la fe, para defender la fe, para demostrar el amor a la verdad, el amor a Jesucristo frente a los demás, dando testimonio de nuestra fe. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Carlos Luanga y compañeros mártires, rueguen por nosotros.